Hola, queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga, les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero darles la bienvenida a este canal Voz del Desierto. Hoy estamos estrenando una nueva sección en este canal que se llama Profecía Fácil. En esta nueva sección vamos a estudiar juntos todas las profecías de las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que puedas recibir las notificaciones de las nuevas temáticas que con mucho cariño vamos a traer para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro primer tema. Quiero invitarte que te quedes con nosotros hasta el final. Como es nuestro primer tema en Profecía Fácil, vamos a iniciar estudiando elementos claves para interpretar las profecías. En las Sagradas Escrituras existen dos libros que son altamente simbólicos. Yo creo que nosotros los conocemos. Es el libro de Daniel y Apocalipsis. Cuando nosotros estudiamos estos dos libros, tenemos que saber que no todo es literal y no todo es simbólico. Por lo tanto, tenemos que pedir sabiduría a Dios para que podamos dar la mejor interpretación a las Sagradas Escrituras. Aquí en la parte de abajo les puse 3 ejemplos de lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra estrellas son ángeles, los candelabros son iglesias y las aguas representan a multitudes. Cuando nosotros encontremos estas palabras en Apocalipsis, por ejemplo, tenemos que entender que está haciendo referencia, por ejemplo, en el caso de aguas, a multitudes, a muchas personas. Entonces, estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, son altamente simbólicos. Aquí tenemos el primer elemento que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar las profecías en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver otro elemento, el número 7, el número de la plenitud. El número 7 lo vamos a encontrar muchas veces, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Una característica distintiva de Apocalipsis es el uso frecuente del número 7. Para más específico, el número 7 se repite 52 veces. Hay 7 iglesias, la podemos encontrar en Apocalipsis 1, 4 y 11. 7 espíritus, 7 candelabros de oro. Si ustedes pueden darse cuenta, entre paréntesis voy a poner la cita bíblica, no la voy a mencionar para no demorar. 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos. 7 trompetas, 7 truenos, 7 señales. 7 coronas, 7 plagas, 7 copas de oro, 7 colinas y 7 reyes. Ahí podemos ver que en Apocalipsis el número 7 aparece muchas veces. Este número representa simbólicamente la plenitud. Cuando nosotros encontremos este número en Apocalipsis, hemos de entender que este número representa la plenitud. Vamos a buscar uno de estos versículos, de estos muchos versículos que yo les di, para que podamos ver cómo aparece en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis. Vamos a buscar el primero, que es Apocalipsis 1:4. La primera cita que aparece entre paréntesis. Dice allí: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí podemos encontrar en un solo versículo 2 veces el número 7. La primera es para referirse a las 7 iglesias y la segunda es para referirse a los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí podemos encontrar
y por primera vez en el libro de Apocalipsis, el número 7. Esto lo encontramos en Apocalipsis 1:4. Yo les voy a dejar de tarea que ustedes busquen los 7 candelabros de oro, que está en el 1:12, las 7 estrellas en el 1:16 y así sucesivamente. No vamos a explicar en este momento lo que significa el versículo que acabamos de leer de Apocalipsis 1:4, donde habla de las 7 iglesias y de los 7 espíritus. Es nada más para entender que el número 7 lo vamos a encontrar muchas veces en la profecía, sobre todo en el libro de Apocalipsis, y que este número simbólicamente representa la plenitud. Incluso cuando encontremos otros números, tenemos que también pedir sabiduría para entender si es simbólico o es literal, porque en Apocalipsis vamos a encontrar otras cantidades, no tan solo el número 7. Ahora bien, hasta aquí que hemos entendido que el número 7 es simbólico y representa la plenitud. Vamos a avanzar. Vamos a estudiar, algunas otras números, más que nada, para que podamos entender un poquito más acerca de lo que estamos estudiando en estos elementos, que son esenciales tenerlos en cuenta al momento de estudiar las profecías. Segunda de Pedro 1:20 al 21 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué les puse este versículo aquí? Porque quiero que juntos entendamos que el estudio de las profecías no es que nosotros tengamos que dar una interpretación privada. Claro que no. De hecho, las Sagradas Escrituras es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Nosotros no tenemos por qué argumentar nada que salga de cada uno de nosotros o argumentar lo que nosotros querramos o lo que nos conviene. Claro que no. De hecho, el versículo yo creo que es muy claro. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. Cuando nosotros empezamos a dar interpretaciones privadas, empezamos a salirnos de contexto. Es por eso que en la actualidad existen muchas iglesias, religiones más que nada cristianas, porque cada quien le da su interpretación. Pero no es así. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Y bueno, hay algo que quiero resaltar de lo que dice este versículo, 2 de Pedro 1:20 al 21, dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted y yo también tenemos que pedir inspiración de Dios. Cada vez que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, es necesario que oremos, que pidamos la dirección de Dios para que Él nos dirija en la interpretación bíblica. Y bueno, los hombres de Dios pues son los profetas, a quienes Dios le dio un mensaje para que comunicaran a su pueblo. Así que, pues, queridos amigos y hermanos que están viendo este primer tema de Profecía Fácil, quiero que comprendamos juntos que la interpretación bíblica no es de nosotros, sino que es de Dios, y la misma Biblia es su propio intérprete. La misma Biblia nos va a dar las respuestas. Vamos a leer este texto. Dice: ninguna profecía es de interpretación privada, es decir, propia o personal. El profeta era el vocero del Espíritu Santo y por eso estaba bajo la conducción divina. No debía introducir sus propias ideas, en los mensajes que eran dados para beneficio del pueblo de Dios. Aquí lo tenemos. O sea, la interpretación no es propia, no es lo que yo crea, no es algo personal, sino que la interpretación proviene de Dios. Y por supuesto tenemos que entender que la misma Biblia nos va a dar la respuesta. Cuando nosotros tengamos una duda, tenemos que indagar en las mismas Sagradas Escrituras, porque las mismas Sagradas Escrituras es su propio intérprete. Vamos a avanzar para que podamos aprovechar el tiempo. Algunos elementos que nos ayudarán a entender
e interpretar correctamente las profecías. Aquí tenemos otros números un poquito más grandes. Dice Daniel 8:14 y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Fíjense el número que tenemos en este versículo de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. O sea, estamos hablando de 2300 días. Ahora, tenemos que entender que cuando en profecía hablamos de días, en realidad se está refiriendo a años. Ahorita les voy a poner algunos versículos para que puedan entender. Y esto de la misma Sagradas Escrituras, no es mi interpretación, ni que yo diga que esto así es. Vamos a leer algunos versículos. Pero antes quiero leerles también Apocalipsis 12:6, donde encontramos otra cantidad. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 años. Tenemos estos dos números. En el primer versículo, 2300 tardes y mañanas, y en el segundo, 1260 días. O sea, sería también tardes y mañanas, que es un día. Tarde y mañana es un día. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pues decir que cuando el versículo está haciendo referencia a 1260 días no se refiere en realidad a días, sino años? Precisamente porque las Sagradas Escrituras nos van a dar, o nos va a dar, la respuesta. Es decir, hablando en términos proféticos, un día equivale a un año. Así lo presentan las Escrituras. Aquí yo les puse 4 versículos, pero por el tiempo nada más vamos a leer 2 y yo les dejaré de tarea que lean ustedes los otros 2. Números 14:34 y Ezequiel 4:6, Levítico 25:8 y Apocalipsis 11:3. En estos versículos vamos a encontrar la respuesta. Vamos a buscar Números 14:34. Números 14:34. Si usted tiene su Biblia, búsquelo conmigo. Números 14:34. Aquí lo tenemos. Dice allí el 34, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí lo tienen. Dice en la última parte del versículo, un año por cada día. Es por eso que nosotros cuando encontramos una cantidad y que hace referencia a que son días, entendemos que para las Escrituras día es año, o sea, día por año. Vamos a estudiar otro versículo para que podamos entender un poquito más. Vamos a buscar Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6, vamos a ver qué nos dice. Dice allí, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, y luego punto y coma dice día por año. Día por año te lo he dado. Muy bien, por el tiempo vamos a leer nada más estos 2 versículos. Pero aquí lo tenemos. La misma Sagradas Escrituras nos dice que es un día por año, o sea, un día representa a un año. Ahora, si nosotros retrocedemos tantito a lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas, en realidad serían hasta 2300 años. 2300 años. Y en el versículo de Apocalipsis 12:6, cuando dice 1260 días, en realidad serían 1260 años, de acuerdo a la interpretación bíblica. Muy bien, vamos a avanzar en otro elemento clave para poder interpretar correctamente las profecías de tiempo. Es muy importante tener en cuenta que antes de Cristo los años se contaban en forma descendente. Ejemplo, 457, 456 y 455 y así sucesivamente. Y después de Cristo se empezaron a contar
en forma ascendente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es importante, queridos hermanos, que entendamos que Cristo vino a marcar un antes y un después. Y cuando nosotros estudiemos profecías de tiempo, tenemos que tener en cuenta este elemento, el antes de Cristo y el después de Cristo. Allí donde les puse el ejemplo, cuando es antes, es de forma descendente, y cuando es después de Cristo, se cuenta de forma ascendente. Esto lo vamos a estudiar más adelante en alguna de las profecías de tiempo. Por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañana, allí lo vamos a explicar más bien. Entonces, este es un elemento más que yo les doy, que tengan en cuenta al momento de estudiar las profecías bíblicas. Vamos a avanzar. Fíjense, por ejemplo, otro elemento que tenemos que tener en cuenta y es la cronología. Esto es esencial para entender las profecías de tiempo, pero muy esencial. La cronología es la ciencia que estudia las fechas de los acontecimientos históricos en forma ordenada. Fíjense muy bien. Acontecimientos históricos en forma ordenada. Cada vez que abordamos una profecía debemos ubicarnos cronológicamente y detectar acontecimientos y personajes anteriores y contemporáneos y posteriores a la profecía que nos ocupa. Entonces, aquí lo tenemos, queridos hermanos. Por ejemplo, ahí en la imagen que ustedes están viendo al lado, que es Daniel 8:14, dice hasta 2300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Allí podemos ver una profecía que son 2300 años en realidad. Y tenemos que ubicarnos en el tiempo, cuando inició. Eso lo dice también las Sagradas Escrituras, cuándo fue que inició esa profecía. Pero ahorita no me quiero detener en esto, sino que va a llegar su momento en el que vamos a estudiar esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Lo que yo quiero que comprendamos juntos es que para estudiar profecía es esencial tener en cuenta la cronología y ubicarnos en el tiempo, detectar acontecimientos, personajes y todo lo que tenga que ver para poder ubicarnos en el tiempo. Entonces, ¿qué elemento más hemos aprendido hasta este momento? Que la cronología es esencial para entender las profecías. Muy bien, vamos a ir avanzando para aprovechar el tiempo. Los libros de Daniel y Apocalipsis están saturados de símbolos proféticos, pero estos no pueden quedar librados a nuestra imaginación. Fíjense qué interesante esta parte, porque de hecho cuando estudiamos las profecías, cuando estudiamos, por ejemplo, las bestias y todo lo que tiene que ver con profecía, pues nuestra imaginación se va. Literalmente nos imaginamos nos imaginamos como si fueran realmente simbólicos. Literal. Cuando estudiamos, por ejemplo, el cuerno pequeño, nos imaginamos a un cuerno, ¿verdad? Pero es por eso que hoy les estoy dando elementos claves para que juntos podamos comprender las profecías bíblicas. Bueno, vamos a seguir avanzando en la lectura. Ya me perdí. Dice allí, pero estos no pueden quedar librados a nuestra imaginación. Debemos permitir que la misma Biblia nos ayude a interpretar estos símbolos. Veamos algunos ejemplos. Daniel 2:32 habla de la cabeza de oro de la imagen. Vamos a buscar este versículo, vamos a procurar comprenderlo juntos. Daniel 2:32 para que entiendan lo que estamos intentando explicar. 2:32. Dice allí, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Ahí está hablando de la cabeza de la estatua con la que soñó el rey Nabucodonosor.
Entonces dice que esa cabeza era de oro fino. Yo me imagino que en este momento que estamos leyendo, literalmente nos estamos imaginando esa cabeza. Y una cabeza que es de oro. Es una estatua que tiene diferentes metales, pero la cabeza es de oro. Miren lo que dice aquí el texto en la presentación. Dice, habla de la cabeza de oro de la imagen en Daniel. Sí, en el libro de Daniel, pero ya en Daniel 2:38 dice que esa cabeza de oro representa el reino de Babilonia. O sea, en el 38, si vamos a bajar tantito al 38, ahí la misma Biblia nos va a decir que esa cabeza pues representa a Babilonia. Miren lo que dice el versículo 38. Y después de ti se levantará otro reino inferior. Eso se lo está diciendo Daniel al rey Nabucodonosor cuando le está dando la interpretación del sueño. Fíjense muy bien. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. A ver, leí el 39, pero el 38 dice, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense, aquí en el versículo 38, y bueno, el 39 lo confirma, pues es evidente que la cabeza de oro representa a Babilonia. Y quien estaba gobernando a Babilonia era el rey Nabucodonosor. Y Daniel le está dando la interpretación y Daniel le dice en el versículo 38, tú eres aquella cabeza de oro. Por lo tanto, Babilonia es representada por la cabeza de oro de la estatua con la que soñó el rey Nabucodonosor. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. O sea, no debemos de dejarnos llevar por la imaginación, por nuestro criterio, nuestra opinión. No, la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia nos ayudará a entender estos símbolos. Muy bien, vamos a ir avanzando. La siguiente diapositiva dice, Daniel debe estudiarse en relación con Apocalipsis. Eso sí es esencial. Daniel 12:4 dice que Dios dio la orden al profeta de sellar el libro hasta el tiempo del fin. Y después de eso el conocimiento del libro se aumentaría. Voy a poner la pantalla completa para que yo pueda ver bien y ustedes también lo puedan ver bien. Efectivamente, después de 1798 inició el tiempo del fin. Esto lo vamos a explicar a su tiempo. En 1798 es cuando cae el poder papal. El papa que estaba en ese tiempo, Pío VI, fue llevado cautivo por el general Alexander Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, y allí se concluye una etapa del Imperio Romano. Bueno, eso lo vamos a estudiar juntos. Es el último poder que menciona la profecía de la estatua, el que representa las piernas de la estatua. Pero eso lo vamos a estudiar a su tiempo. Luego sigue diciendo, Dios permitió que muchas profecías hasta ahora ocultas para los hombres salieran a la luz con un poder extraordinario. Y es por eso que en Apocalipsis 10, 1 y 2 encontramos a un ángel que con un librito abierto para la comprensión de toda la humanidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto que acabamos de leer? Que tanto Daniel 12, 14 y Apocalipsis 10, 1 y 2 son citas que son paralelas. Para entender uno tenemos que estudiar el otro. De hecho, es la continuidad de lo que está diciendo Daniel 12, 4 con Apocalipsis 10, 1 y 2. Y esto se lo voy a dejar de tarea. Muy bien, vamos a ir avanzando para que nos alcance bien el tiempo. No quiero que estos temas sean pues no mayor a 30 minutos para que así ustedes pues se animen a ver los siguientes temas y no tengan que pues ver un tema muy largo. Miren lo que dice allí Elena Harmon de Guay en esta cita. Página 116 dice, estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Fíjense muy bien qué interesante todo esto.
O sea, lo que sucedió, bueno, Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel habla de los primeros poderes. Babilonia, los medos y los persas, cómo fueron cayendo, Grecia y luego Roma, pero todo eso se va a repetir. Prácticamente Apocalipsis es la continuación del libro de Daniel. Por eso no podemos estudiar estos dos libros individualmente, sino que debemos compararlos para entender bien la interpretación bíblica. Luego sigue diciendo después de los dos puntos. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. O sea, la hermana Elena Harmon de White, pues nos dice que ahora tenemos muchas ventajas. El problema está que muchas veces, pues no nos gusta escudriñar la Biblia y luego meternos en estos asuntos de profecía como que nos da pereza. Sin embargo, hoy tenemos más oportunidad que en los tiempos anteriores. Sobre todo cuando en la Edad Media, por ejemplo, la Biblia fue prohibida y la gente anhelaba estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahora que la tenemos en casa, tenemos más de una Biblia, la tenemos en el celular, en el tablet, en la computadora y donde quiera que la tengamos, pues ya no nos da tanto deseo. Pero, queridos amigos y hermanos, es ahora el momento de escudriñar nuevamente las Sagradas Escrituras porque hoy tenemos más luz que en los días anteriores y seguramente vamos a rendir cuenta por esa luz que el Señor nos ha dado ya en este tiempo. Porque todos, estoy seguro, todos tenemos una Biblia en casa, absolutamente todos, no importa la versión, todos tenemos una Biblia. Vamos a finalizar con esta cita. Dice, nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta nos embelece. Sus advertencias nos amonestan y sus promesas nos animen y vigoricen. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Salmos 119, 18. Y la cita es Conflicto de los Siglos en la página 658. Pues aquí lo tenemos, queridos y apreciados amigos que están viendo esta presentación. Pues tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. Cuando usted y yo estudiemos la palabra de Dios, primero que nada es necesario orar, pero también leer las Sagradas Escrituras con humildad, ¿sí? Porque muchas veces la Biblia nos dice, esto es verde y a veces nosotros lo queremos cambiar de color y no es así. Tenemos que ser fiel a la palabra de Dios. Por eso debemos de orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, pero debemos ser humildes. Solamente cuando también agreguemos estos elementos al estudio de la palabra de Dios, vamos a tener la comprensión que queremos tener, porque va a venir del cielo. La vamos a pedir y el Señor nos las va a dar. Pedid y se os dará, dice allí. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que, queridos amigos, si tú eres líder, si tú eres pastor, pues aquí te he dejado estos elementos, no los enumeré, no sé cuántos elementos estudiamos para comprender más las profecías, pero es necesario que las apliques al momento de estudiarlas. Vamos a finalizar, me gustaría orar por cada uno de ustedes que ha visto esta presentación para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Gracias, Señor, te damos por este primer tema de profecía fácil.
Gracias porque tú nos ayudas a entender y a comprender tu santa palabra. Por favor, Señor, queremos pedirte que nos des humildad al momento de escudriñarlas, para no dar nuestra propia interpretación, nuestro propio criterio, sino que cuando tengamos una duda de las Sagradas Escrituras, podamos buscar allí mismo la respuesta. Y la respuesta es la que tú nos vas a dar por medio de tu santa palabra. Tal vez hoy estuve hablando para algún pastor, para algún líder de iglesia o para algún miembro de iglesia. Ayúdalos para que ellos también puedan comprender tu santa palabra, puedan entender las profecías, pero sobre todo puedan estudiarla con humildad y buscar sus dudas allí mismo en tu santa palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de esta presentación. Nos vemos en el tema número 2 de Profecía Fácil. Que el Señor les bendiga.